Buenas noches. Hoy es miércoles 8 de junio del 2022 y esta es nuestra charla número 24 sobre el borrador constitucional. Ayer hicimos un pequeño paréntesis recogiendo ideas muy interesantes del profesor Jaime Arancibia y hoy retomamos el análisis de los derechos y libertades constitucionales. Hoy vamos a hablar solamente de la libertad religiosa. Aquí nos toca ir un poco más lento porque cada artículo, por decirlo así, tiene mucha enjundia. Y como les dije en una de las primeras charlas, siguiendo el dicho inglés, the devil is in the details. El diablo está en los detalles. Bien, ya antes, en otra ocasión, otra de las charlas, no recuerdo exactamente cuál, abordamos este tema desde la perspectiva de los principios del Estado, porque el número 114, como ustedes recuerdan, dice que, lo leo, Chile es un Estado laico, donde se respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales. Ninguna religión ni creencia en particular es la oficial del Estado, sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio, el cual no tiene más limitación que lo dispuesto por esta Constitución. Bien, entonces el número 114 está visto desde la perspectiva del Estado y se añadió esa declaración de un Estado laico. Ya lo comentamos en su momento, porque el Estado laico podría interpretarse, ojalá que no se haga así, si llega a aprobarse esta Constitución, como el Estado laicista, es decir, aquel que para ser laico tiene que excluir la religión del ámbito público. Y por supuesto eso empobrece el ámbito público. Y no basta con respetar y garantizar la libertad de religión y de creencias espirituales como una cuestión meramente privada de las personas, sino que hay que incorporar todos los aportes que sean compatibles con el bien común al ámbito público, como hace por lo demás la Constitución estadounidense. En Estados Unidos, la primera enmienda que prohíbe el establecimiento de una religión a nivel federal, mediante una ley, no prohíbe que cada estado tenga una religión oficial, por ejemplo. De hecho, eso ha ocurrido. Pero no impone ese laicismo a la francesa, vamos a decir así, que trata de limpiar el ámbito público, incluso, por ejemplo, prohibiendo el velo islámico en muchos lugares públicos, etc. Bien, pero hoy la vamos a ver desde el punto de vista del derecho de la persona y de los grupos a la libertad religiosa, de conciencia, de pensamiento, y aquí se añade de cosmovisión en el número 243. Si a alguien le interesa, yo he escrito 2 capítulos breves sobre este tema en un libro colectivo de la Universidad Católica. Un capítulo sobre libertad de conciencia y otro sobre libertad religiosa, en el libro Conceptos Fundamentales para el Debate Constitucional. Un libro editado por Sebastián Soto y Constanza Juve, con la ayuda de la Secretaría Técnica de Magdalena Ortega. Se puede bajar en PDF este libro, de modo que a los que quieran entrar más a fondo en la cuestión doctrinaria, les recomiendo bajarlo. Y ahí me remito también a cosas de más detalle en relación con la libertad religiosa y la libertad de pensamiento, y la libertad de conciencia, etc. Pero ahora vamos a leer ese artículo o ese número 243. Les voy a compartir la pantalla dentro de poco. Aquí. Les comparto la pantalla para que lo podamos leer juntos y hacer unos breves comentarios.
243, artículo 7, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y cosmovisión. Esta tríada, pensamiento, conciencia, religión, es muy clásica, está en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en muchos otros documentos, y se le añade la libertad de cosmovisión, me parece a mí, para recoger las cosmovisiones que pueden tener culturas distintas de la chilena, ¿no? Y de la occidental en general. O sea que si un indígena quiere creer en la Pachamama, bueno, es un asunto suyo, es parte de su libertad, antes diríamos, es parte de su libertad de pensamiento, y si le da una connotación religiosa a eso, es parte de su religión, aunque, no sé, indígenas con una cierta cosmovisión podrían adoptar como religión el cristianismo, y eso ha dado origen a situaciones de síntesis o de sincretismo religioso eh, en América Latina son bien conocidas. Bien, ¿qué libertades incluye, como aquí se dice, en este derecho? La libertad de profesar y cambiar de religión o creencias. Ninguna religión ni creencia es la oficial del Estado sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio en el espacio público o privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas espirituales y la enseñanza, ¿no? También esta redacción eh, reconoce lo que está en la mayoría de las declaraciones de derechos humanos, que es la libertad para ejercer el, el culto, la celebración de los ritos, las prácticas espirituales y la enseñanza eh, libremente en el espacio público o privado. En el espacio privado nunca se ha discutido muy bien qué significa, pero el espacio público, eso es distinto. Por ejemplo, ninguno de los laicistas tradicionales en Chile se opondría a que una persona hiciera una religión pidiendo todas las autorizaciones para ejercer el derecho de reunión, hiciera una procesión por algunas calles. Eso se permite en muchos lugares, incluso muy laicos, vamos a decir así. Pero que haya una capilla con el Santísimo Sacramento en la moneda, por ejemplo. Eso para un laicista eh, bueno, es inaceptable. Me acuerdo hace muchos años que estuve en un congreso de filosofía del derecho y uno de los asistentes, un profesor bastante mayor que yo en esa época, decía que eh, el principal atentado contra la libertad en Chile era la estatua de la Virgen María en la cumbre del Cerro San Cristóbal. ¿Por qué? Porque se podía ver desde todas partes. Se podía ver de todas partes. Uno le podría decir, bueno, si no quiere no levante la vista y usted se lo pierde, pero no. El laicista como él quiere que eso se quite, se saque, ¿no? Y, y, y curiosamente, eh, la mayoría de los partidarios del Estado laico probablemente no tendrían problema con la imagen de la Virgen. Eh, Aprovecho de pasarles el mensaje. El sábado hay un evento que se ha extendido en distintas partes del mundo, en España, creo que en, eh, en México se va a hacer también, aquí en Chile se va a hacer este sábado. Vamos a ir a rezar el rosario de hombres, o sea, convocamos solamente a hombres. Eh, ¿Y por qué? Yo creo que porque es una buena manera de que los hombres se hagan visibles y no sean invisibilizados por este movimiento feminista que también se ha metido en la iglesia. ¿Qué tal? Usar el argumento de la invisibilización para defender a los hombres. Bueno, pero fuera de broma, eh, hay una especie como de tradición de que las cuestiones piadosas son para mujeres. Eso es un sexismo muy malo, evidentemente. Ahí se podría aplicar quizá este concepto del sexismo o de el prejuicio sexista, etcétera, que habría que eliminarlo. Una forma de eliminarlo es hacer actividades de carácter piadoso, pero que sean solamente para hombres. De tal manera que seremos pocos o seremos muchos, pero hacemos visible el testimonio de los hombres, los varones, eh, de fe y de piedad ante la Virgen. Bueno, eso va a ser una actividad protegida por
por lo que hay en la Constitución actualmente vigente, y también estaría protegida por la Constitución nueva. Sigamos viendo lo que dice el artículo. Podrán erigir templos, dependencias y lugares para el culto, mantener, proteger y acceder a los lugares sagrados y aquellos de relevancia espiritual, rescatar y preservar los objetos de culto o que tengan un significado sagrado. Aquí hay, lo comenté en la charla que vi los dos artículos juntos, aquí hay cosas muy clásicas como la libertad para erigir templos, dependencias, lugares de culto, mantener, proteger y acceder a los lugares sagrados. Y aquí empezamos con problemas, porque si el lugar sagrado se entiende simplemente el templo, el lugar de culto, que pertenezca en su propiedad a esa comunidad religiosa, este es un derecho que es parte también del derecho de propiedad y combinado con el acceso a sus propios lugares sagrados. Pero, ¿qué pasa si los lugares sagrados y aquellos de relevancia espiritual son territorios? Porque esto de aquí está conectado con la ideología indigenista que permea toda esta constitución. Entonces, esos lugares que alguna tribu considere sagrados o de relevancia espiritual pueden no estar en propiedad de ese grupo tribal, por ejemplo, eh, y esta garantía sería excesiva, porque daría, sobre texto de libertad religiosa, un derecho a reapropiarse de lugares con el pretexto de que son sagrados o de relevancia espiritual. Lo mismo cuando se trata de rescatar y preservar los objetos de culto o que tengan un significado sagrado. Puede ser bueno esto, por ejemplo, que, que si hay un objeto de culto que no ha sido retirado del culto y es robado, por ejemplo, bueno, que el Estado tenga que ayudar a que ese cáliz o ese copón o esa casulla sean rescatadas y devueltas a la iglesia. Pero nuevamente, si es todo lo que tenga un significado sagrado, eso le entrega la definición al mismo grupo y puede tener algún riesgo. El otro inciso, el penúltimo, dice: el Estado reconoce la espiritualidad como elemento esencial del ser humano. Esto es muy bueno si se entiende bien lo que es el espíritu. El espíritu es una existencia que trasciende la materia. Ahora, muchas veces en la actualidad se habla de espiritualidad como un modo de enfrentar, de aproximarse a las cuestiones religiosas, sagradas, a la vida del culto, y con esa aproximación tan vaga y genérica, no es que el Estado esté declarando que el espíritu existe, no está zanjando el debate entre materialistas que afirman que solo existe la materia y la visión cristiana y de cualquier religión en general no las conozco todas, de que existe en el ser humano un alma espiritual que subsiste después de la muerte. En fin, el Estado no debería tomar partido sobre eso, pero sobre las manifestaciones externas de, de culto o de acercamiento a las cuestiones divinas, aquí se dice algo que es bueno, que es: el Estado reconoce la espiritualidad como elemento esencial del ser humano. Es un elemento esencial. Como no existen las constituciones neutrales, el hecho de que de esto esté puesto en la Constitución es bueno, porque podría permitir argumentar en contra de las versiones más anticlericales del Estado laico o laicista. Y por último dice: las agrupaciones religiosas y espirituales podrán organizarse como personas jurídicas de conformidad a la ley, respetando los derechos, deberes y principios que esta Constitución establece. Estas no podrán perseguir fines de lucro y sus bienes deberán gestionarse de forma transparente, de acuerdo con lo que establezca la ley. Aquí hay un cambio fundamental en relación con lo que está actualmente vigente. Salvo que haya una ley, un artículo transitorio, yo todavía no he leído los artículos transitorios y no los he comentado, salvo que haya algún artículo transitorio que recoja
lo que estaba en la Constitución de 1925 y en la de 1980, este inciso final es muy eh, perjudicial para las iglesias constituidas legalmente y especialmente para la Iglesia Católica. Y lo voy a explicar. Cuando en 1925 se separó la Iglesia del Estado, se hizo mediante un acuerdo negociado verbalmente con la Santa Sede, que distintos profesores, por ejemplo el profesor Jorge Prest, eh, eh, y otros, no quiero dar todos los nombres, dicen, tiene un carácter de tratado internacional, aunque no esté escrito, porque en el orden internacional no todas las normas son normas escritas, aunque, ojo, no coincide con la definición de tratado de la Convención Internacional sobre el Derecho de los Tratados. Pero es una cuestión técnica que la voy a dejar de lado. Sí que existe esta posición doctrinaria y que ha sido reconocida muchas veces en la jurisprudencia chilena, de que con ese acuerdo la separación amistosa de la Iglesia y del Estado en 1925 dejó intactos los derechos de la Iglesia Católica de acuerdo con la ley y la Constitución vigente hasta ese momento. Y por lo tanto, eh, mm, perdón, por lo tanto, cuando se pone esa cláusula en la Constitución de 1925, que dice que las iglesias continuarán gozando de los derechos actualmente vigentes, o sea, en el momento de transitar hacia la nueva Constitución, de acuerdo con la Constitución y las leyes, esa cláusula eh, hizo que la Iglesia mantuviera su personalidad jurídica de derecho público, su estabilidad, los derechos sobre todos sus bienes, etc. Y no como cualquier grupo que se organizara de acuerdo como una fundación o una corporación. Y de hecho esa es la razón por la cual durante toda la vigencia de la Constitución del 25 y después de la Constitución de 1980, la Iglesia Católica ha podido crear personalidades jurídicas distintas de la de ella misma, eh, con su propia autoridad, sin necesidad de pasar por el Ministerio de Justicia, por ejemplo. Eh, Eso es un privilegio, no necesariamente el modo como trata el Estado a una religión específica tiene que ser consonante con lo que esa religión es en la historia de la patria. Y claro, si la importancia sociológica, histórica, etcétera, del catolicismo en Chile siguiera declinando y decayendo, alguien podría decir, bueno, muy bien, ya es como cualquier otra iglesia evangélica o como la iglesia de los santos de los últimos días, más popularmente conocidos como mormones, etcétera, etcétera. Pero eso todavía no ha ocurrido. Eh, y en esta constitución se quita esa cláusula. Por lo tanto, eh, yo creo que la interpretación que habría que promover es que, aunque no lo diga explícitamente, como la Constitución tiene que respetar los tratados que se encuentran actualmente vigentes, eso incluye respetar el acuerdo de separación amistosa entre el Estado de Chile y la Santa Sede en 1925. Eh, pero también esto es peligroso para otras iglesias y comunidades religiosas evangélicas, porque no se les garantiza a nivel constitucional su personalidad jurídica de derecho público, eh, eh, que está en la ley de iglesias. Puede que eso sea bueno, hay que ver después si esto queda todo entregado a la ley. Eh, y por último, está la gran discusión sobre los fines de lucro. Evidentemente que uno piensa una religión no debe perseguir fines de lucro, pero va a haber un problema de definición, ¿no? Porque hay grupos religiosos
que como parte de su actividad levantan muchos fondos. Algunos de ellos uno los ve desde la perspectiva católica y dice, bueno, aquí en realidad son fines de lucro. Aquí el gurú se está enriqueciendo enormemente gracias a toda esa gente que lo sigue. Y si esa gente que lo sigue lo hace voluntariamente, está ejerciendo su libertad religiosa. Y si le dona mucho dinero y ese hombre y su familia y sus familiares se enriquece enormemente, es algo que yo mismo, perteneciendo a una tradición católica, digo que no es bueno desde el punto de vista religioso. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es si se puede prohibir una religión porque sus jerarcas se enriquecen. Eh, entonces el trauma con el lucro que tienen estos ideólogos que han hecho esta constitución se mete aquí también. Y no es bueno, no es bueno ese trauma con el lucro. Incluso ustedes habrán oído a personas anticlericales, amigos suyos, su abuelo masón, en fin, que de vez en cuando les sale la cuestión de, pero las riquezas de la iglesia, las riquezas del Vaticano, el palacio arzobispal, el lujo de la iglesia, el lujo. eh, bueno, ese planteamiento anticlerical puede ver fines de lucro donde quiera que haya un nivel de riqueza de instituciones eclesiásticas que choque con su propia ideología. Pero precisamente de lo que se trata aquí es de que hay que respetar la libertad religiosa y exigir que no tenga fines de lucro. Repito, aunque yo estoy de acuerdo con que una verdadera religión no tiene fines de lucro, tiene sus fines salvar a las almas, pero también yo pienso que la verdadera religión es la Iglesia Católica. Eh, y esta libertad religiosa en el sentido liberal lo que hace es abrir la protección a otras religiones. Y esta cláusula de prohibir los fines de lucro, que va a tener que ser interpretada por autoridades estatales, por supuesto, abre un flanco represivo para un montón de iglesias evangélicas pequeñas que, que se dedican a hacer su apostolado y como parte de su apostolado levantan muchos fondos. Hoy día, por ejemplo, bueno, yo hace tiempo que no oigo esto, pero alguna vez yendo en la radio había un predicador evangélico que predicaba y hacía llamados a donar, a donar, a donar, a donar. Si ese elemento eh, se examina con calma y se ve que hay gente enriqueciéndose privadamente con aquello, alguien podría decir, bueno, es un montaje con fines de lucro y por tanto tenemos que eliminarlo. Y de hecho yo creo que eso ocurre. Y, esta es una restricción de la libertad religiosa para ese tipo de grupos, no para los franciscanos, por ejemplo. No. Y el otro tema que puede ser peligroso es que sus bienes deberán gestionarse de forma transparente, de acuerdo con lo que establezca la ley. A ver, cuidado, cuidado. Aquí tiene que haber una autonomía financiera y también no se puede someter la vigilancia financiera al Estado. Y hay obligaciones de transparencia que pueden tener ese efecto, de que todo lo que un grupo religioso, la iglesia del pastor X en Conchalí, todo lo que él recibe tenga que exhibir cómo lo gestiona, cuánto es lo que recibe y cómo lo gestiona. ¿Es malo tener una cierta transparencia en general? Yo creo que no, que es bueno. De hecho, en el fin de semana, mi párroco, aquí en Providencia, contó, bueno, pasó por aquí esta organización de ayuda a la iglesia que sufre para recolectar fondos para Ucrania, y están muy agradecidos porque se recolectó tanto y dio la cifra exacta que va directamente a Ucrania. Bueno, esa es una buena forma de transparencia. Yo soy partidario de la transparencia. El problema, lo mismo que con el tema de los fines de lucro, es que se pueden establecer formas de vigilancia excesiva de los grupos religiosos si se les está vigilando cómo gestionan sus bienes. No me opongo, por supuesto, a que, como le pasa a cualquier persona, sus bienes más importantes, que son los bienes registrales, estén precisamente registrados, los bienes inmuebles, los automóviles, etc. Pero, ¿qué significa transparente? Que cualquier persona debería poder meterse
a la página web de esa iglesia y saber no solo cuánto tiene, sino también cómo lo gestiona, eso para mí es una exageración, ¿no? Es una ideología de la transparencia que va mucho más allá de lo que debería exigírsele a una organización religiosa. A los pastores evangélicos, como hay cientos, no sé si miles de pastores evangélicos, cada uno con su iglesia, yo les digo, esto puede ser bastante complicado para ustedes, ¿no? Porque, por último, la Iglesia Católica tiene toda una estructura multisecular en la cual tener transparencia, por lo menos una transparencia en relación con el resto de la Iglesia y un cierto orden, es algo que los obispos tienden a exigir. No siempre se consigue, pero no está fuera del horizonte de actuación de la Iglesia Católica. En cambio, iglesias evangélicas más chicas que recaudan fondos, en fin, que los gestionan como pueden, que venga el Estado a exigirle formas de transparencia que pueden ser excesivas, les puede complicar la existencia. Esta es una de las razones, y con esto termino, por las cuales en México, por ejemplo, cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas con la Santa Sede, y se dictó allá por el año, creo que fue por el año 2002, me parece, 2003, por ahí, se dictó una ley regulando todas las iglesias, y incluyendo la Iglesia Católica, y resulta que hubo un montón de párrocos que protestaron contra esta ley, que era una ley que les daba reconocimiento público. Y un jurista, eh, eh, amigo mío, que sacerdote también, había sido un gran notario mexicano y cuando era bien mayor se ordenó sacerdote, tenía que ir, le pidieron a los obispos que fuera por distintos lugares explicándoles esa nueva situación jurídica. Y él les explicaba a estos buenos curas que ellos se oponían a esa ley por una razón muy sencilla, porque los reconocía públicamente, pero les obligaba a llevar las cuentas. Y eso les quitaba bastante autonomía financiera, bastante libertad que en la situación de persecución sí tenían. Están perseguidos, es como si no existieran para el Estado, eso tiene muchas desventajas, pero tiene la ventaja de que actuando subterráneamente gestionan libremente todos sus bienes. La jerarquía de la Iglesia prefiere la situación nueva de reconocimiento público y de orden, etc. Pero se entiende que muchos párrocos y curas y pastores evangélicos, etc., puedan ver aquí un cierto peligro de restricción de su libertad religiosa sobre pretexto de revisarles las cuentas, de hacerlos transparentes. Bien, y con eso termino de compartir aquí. Con eso termino por hoy. Quizás va a haber varios artículos que vamos a tener que ir, casi un artículo. No los voy a poder agrupar tanto porque no son tan cercanos uno a otro. Vamos a ver cómo lo hacemos a partir de mañana. Muy bien. Y con eso me despido. Acuérdense de suscribirse.